Buenos Dice, días. Muy bien, buenos días, gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. buenos días. Buenos días. Jimena, ¿arrancamos? ¿O qué estamos esperando? Sí, señor, que su merced llegara y de pronto pues excusar al arquitecto Inge. Bueno, buenos días para todos. Arranco pues dándole las gracias, pidiéndole disculpas por un corto retraso que tuve acá, producto de la tecnología que a veces nos abruma. Presentarles pues también una disculpa por parte de los directivos y delegados de la CDMB que hoy no nos pueden acompañar por otros asuntos contingentes, pero igual ha dejado la representación en nosotros, esperamos hacerlo bien. Para quienes son nuevos, pues mi nombre es Luis Fernando Castro Hernández, ingeniero experto en recurso hídrico, con especialización en planeación urbano regional y toda una vida pues dedicada a la gestión integral del recurso hídrico. Hoy venimos entonces, les voy a compartir la presentación. No, esta no es. Bien. Ven, tráelo para mirar. Hoy estamos dando cumplimiento muy organizado al tercer taller programado dentro de la consulta de metas programado por la CDMB para el quinquenio 2020-2025. Nosotros somos parte de agregada a la expertise de la CDMB, somos una firma de ingeniería especializada ante todo en instrumentos económicos para la gestión ambiental y en ese énfasis mayormente especializados en instrumentos para la gestión del recurso hídrico, ¿sí? Especialmente tasa retributiva, tasa por uso, cargos por contaminación. La agenda de hoy fundamentalmente nos lleva a esta instalación que ya la pasamos. Vamos a hacer un breve resumen del estado de avance de la convocatoria, de la consulta que se ha planteado a través de la resolución de la CDMB. Vamos a hablar ya de los resultados específicos de los temas que nos corresponde a manejar hoy, que tiene que ver con la evaluación de las propuestas de metas y la asignación de oficio de metas a quienes no presentaron. Y terminamos con una sesión de preguntas y respuestas que en este caso pues nos toca moderar desde aquí mismo. Las reglas de juego ya las conocemos, fundamentalmente hoy les insistimos en concentrarse mucho en el tema que vamos a trabajar hoy, que es los métodos de evaluación y los resultados, aunque la evaluación de los resultados como tal no se podría jamás hacer en un taller de estos, sino que se dan las pautas de cómo debemos hacerlo. ¿En qué estado estamos? ¿En dónde va este proceso de consulta de metas? Recuerden que este es un tema de ley, no es un capricho de las autoridades ambientales, mucho menos de la CDMB, sino que esto hay que hacerlo por ley cada 5 años para adicionarle a la gestión de la descontaminación de los cuerpos de agua un elemento más que conlleve a que las autoridades ambientales logren los objetivos que se han venido planteando desde que salieron las normas y desde que los mecanismos de planificación se ampliaron con los temas de control de objetivos de calidad hídrica. Ya realizamos un primer taller donde vimos todos los preliminares, las instrucciones de gestión,
dimos a conocer las agendas y dimos a conocer la línea base. Con el tema de la línea base, ustedes deben, creo que en todo el país existe una debilidad con este tema. Recuerden que la línea base es la fotografía del estado a hoy de las cosas, ¿sí? Es a partir de esa fotografía que uno formula el proyecto. Este es un tema que no nace con la conceptualización de la tasa retributiva, sino que es un tema genérico de la planeación, desde la más elemental hasta la más compleja. Todo proyecto que no tenga un punto de partida claro, o sea, una línea base clara, tiene riesgos de llegar a unos resultados inciertos o indescifrables, ¿sí? Cualquier proyecto, por elemental que sea, pretende partir de un punto y llegar a otro punto. Si el punto de partida no está claro, los resultados finales son difícilmente determinables. El segundo taller ya lo dimos, que fue en agosto 4, se desarrollaron todos los temas, de cada uno de ellos hay una acta, una relatoría de las actas, y hoy estamos aquí para hablar del tercer punto. Ya habíamos publicado entonces una meta global, que era fundamentalmente los escenarios de calidad a los cuales aspira la autoridad ambiental llegar, y que se empiezan a concretar a partir de las metas individuales. Hoy vamos a hablar del segundo escenario, ya no de la meta global, sino de las metas individuales que le apuntarán a la materialización de esa meta global. Entonces son dos cosas distintas. La meta global es la carta de juego de la autoridad ambiental, que se fundamenta en el estado real de la capacidad de carga de los cuerpos de agua, y la meta individual es la contribución de todos los usuarios de cada tramo para que esa meta global se cumpla. Muy bien, entonces ya hoy estamos en el pleno desarrollo del taller 3. Estamos acá donde ven el cursor. ¿Qué sigue? Vamos a dejar a colgar la sábana de evaluación, que es un documento largo y complejo, pero que ustedes lo tienen que evaluar a la luz de cada uno de ustedes, ¿sí? De cada problema. Por eso simplemente es buscarse con su nombre en la sábana y leer todas las celdas en la fila que le corresponde, ¿sí? Yo les voy a explicar qué tiene esa sábana, que queda como la memoria matemática del proceso y sobre la cual el Consejo Directivo de la CDMB tomará la decisión frente a los escenarios de calidad futura de los cuerpos de agua de la jurisdicción. Una vez cumplamos con esa agenda, que enseguida se las muestro, pues ya llevaremos, se ajustarán donde sea viable, se ajusta lo que se tenga que ajustar, y el director la pasará al Consejo Directivo para que ajuste. Una pregunta, ¿se está observando bien la presentación que estoy haciendo o es necesario que la amplíe más? Alguien que me diga. Por favor, ampliar un poquito más, gracias. Ahí sí, ¿cierto? Muy bien. Este instrumento nació por allá en 1997, ya cumplió ya tiene más de 23 años de haberse formulado. Sin embargo, tengo que decirlo como experto que ha pasado por el 80% de las autoridades ambientales de este país manejando estos temas, que el avance en el término del perfeccionamiento del instrumento es lento. De parte y parte hay unas causas, tanto de la autoridad ambiental que de los mismos usuarios. Muchos usuarios han perfeccionado muchos sus esquemas de gestión ambiental. Cada vez ve uno empresas más comprometidas con estos temas. Pero tengo que decirlo que a veces esto me trae problemas, pero tengo que decirlo, también hay gran cantidad de usuarios que en vez de avanzar, uno podría decir que están peor. Nuestro problema en Colombia de contaminación de cuerpos de agua se agudiza en la medida en que los ríos entran a las ciudades. Entran limpios a las ciudades y salen muy sucios. ¿Sí? Vamos, lento, pero ya por lo menos las grandes ciudades de Colombia han entrado en unos trabajos muy importantes de descontaminación de estos ríos.
Bogotá ya está en la fase final con la planta de Canoas y Tiritoc. Medellín ya entró en funcionamiento prácticamente con el 85%. Cali lleva mucho tiempo trabajando en el tema también. En fin, Bucaramanga desde hace mucho tiempo puso en funcionamiento la planta de Río Frío y viene haciendo unos trabajos muy interesantes en el eje cafetero también, pero tenemos muchas ciudades, especialmente en la costa, sur y centro del país, muy retrasadas con estos temas. ¿Esto por qué se los digo? Porque cada día se hacen más y más instrumentos para mejorar la gestión de la calidad de los vertidos en los centros urbanos colombianos, pero el resultado cada día es peor. El tema de los PSMBs ha venido pasando como un juramento a la bandera realmente. Los grandes aportes que se han hecho han sido más por empresas que se han autocuestionado y que se han autorregulado para tener cada vez una mejor gestión del recurso hídrico. Pero en la mayoría, especialmente en municipios menores de 50.000 habitantes, el PSMB es un elemento de planificación absolutamente desconocido por los grandes tomadores de decisiones y manejado muy a espaldas de quienes manejan los recursos. Las empresas de servicios públicos de pequeños y medianos municipios en Colombia están hechas, se los digo como ingeniero sanitario experto en el tema, como unos apagadores de incendios que se dedican a pelear con los usuarios por la factura, pero las grandes inversiones las sigue haciendo el alcalde, manejado por los consejos municipales. Entonces, así es muy difícil hacer gestión de descontaminación en centros urbanos de Colombia. Con un agravante de que generalmente estos son los municipios con mayores índices de enfermedades relacionadas con el ciclo oral fecal, muy ligado al manejo de saneamiento básico urbano. Entonces, ahí les digo. Esto todo lo que les digo, Elvis se materializa hoy con estos resultados. De 167 usuarios registrados, puede que sean más, con expedientes en la CDMB, solamente 27 presentaron propuestas. 27, mire, para un tema económico. Yo no sé si hacerle una crítica a esto desde el punto de vista del compromiso ambiental o un punto de vista una crítica desde el compromiso de las empresas desde el punto de vista económico. Esto es muy grave porque es que una decisión de estas que se deje imponer desde lo que la autoridad le permite, desde lo que la ley le permite a una autoridad ambiental para una empresa, incide fuertemente en el PIG. O sea, nadie monta empresas para perder plata. Uno monta empresas para ganar plata. ¿Sí? Y dejar que la autoridad ambiental, bajo su juicio, interprete los problemas de contaminación de un usuario es muy grave porque esto lo puede llevar a la quiebra a una empresa. Sin embargo, miren los resultados. 16% de usuarios de 160, eso es muy bajo. Sí, eso es muy bajo. Y, o sea, 27 de 167 es un tema preocupante. Bueno, felicitaciones a quienes presentaron propuestas. No siempre la propuesta que se presenta, como vamos a ver más adelante, se acepta. Muchas de ellas se aceptaron totalmente, otras parcialmente, otras se negaron. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un 84% de los usuarios nos tenemos que reunir un grupo de expertos a resolver el tema de qué metas se le imponen. Otro tema bien interesante es el que tiene que ver con la línea base. La gente todavía no ha entendido la importancia de eso. Mire, aquí hay dos aspectos bien importantes. Uno es que lo he insistido en los dos talleres, en este tengo que recabar todavía más sobre el tema. La línea base es el punto de partida y se construye a partir de la autodeclaración última que ustedes presentaron, ¿sí? O de la presuntiva que desarrolló la CDM para quienes no presentaron formularios de autodeclaración. Recuerde que a partir de esto, cada año ustedes tienen que, cada año entre noviembre y diciembre, más o menos la autoridad ambiental debe notificarlos a ustedes del formulario para que presenten la autodeclaración y hagan los estudios de calidad del vertimiento y reporten como una declaración de rentas, en este caso una declaración de efluentes, las cargas que generaron en el año y sobre las cuales les van a cobrar a ustedes una plata. Uno como gerente de una empresa tiene que procurar
de que la ganancia no se le vayan por un tubo de alcantarillado. Ustedes tienen empresas allí muy importantes para el desarrollo nacional, pero hay empresas como las empresas de sacrificios de aves, de ganado bovino, los mismos acueductos y los sistemas públicos de alcantarillado, las empresas lácteas, algunas químicas y de alimentos, que son altos generadores de esas dos sustancias que se están cobrando. A mí como gerente me preocuparía mucho una factura muy alta cada año que se desagrega para cada mes por aguas residuales, sabiendo que con esas platas yo podría estar mejorando mi sistema productivo, minimizando descargas para pagar menos. La gran diferencia de la tasa retributiva con un impuesto es que los impuestos son obligatorios e increciendo. La tasa retributiva no es obligatoria, pero decrece y se puede llevar a cero de acuerdo al compromiso y la voluntad de cada usuario. En la sábana que ustedes van a ver publicadas a partir de mañana, cuando hoy las niñas, después de esta reunión en la tarde, se dedicarán a darle un poco el formato, porque realmente entre las últimas revisiones que se entregaron el lunes y hoy no hemos tenido un segundo para terminar de evaluar. Todavía nosotros mismos de oficio podemos hacer algunas observaciones, algunos cambios, pero en el 90% de las decisiones aquí ya están tomadas. Solamente se pueden cambiar con la argumentación que ustedes nos den, con la información que nos manden, de acuerdo a la reclamación que quieran hacer, la observación que quieran hacer. Entonces, ahí están los criterios. Fundamentalmente, estas decisiones bien tomadas, como tiene que ser, como dice la ciencia de la contaminación hídrica, se tiene que tomar en términos técnicos, buscando que la propuesta sí se ajuste a la calidad de unos cuerpos de agua, que para este proceso fueron bien estudiados. Tenemos los estudios de modelación, capacidad de carga. Tenemos los informes de objetivos de calidad. Con esas cartas en la mano es que uno empieza a evaluar una tras una, como van a ver en la sábana que vamos a publicar enseguida. La evaluación se hace uno por uno. Eso no es al bulto, sino una por una, y por eso en cada una hay un diagnóstico final de por qué se tomó la decisión como se tomó. Entonces, en términos generales, a los usuarios que presentan las propuestas, pues se le evalúa su propuesta en función de objetivos de calidad, de carga máxima permisible, de cumplimiento de la norma de vertimientos y fundamentalmente se conjugan todos estos elementos y se toma la decisión de si se acepta parcialmente o se rechaza. A quienes no presentan la propuesta, pues la autoridad ambiental, en buen criterio, sin sangre en los ojos, sin ningún ánimo retador, ni sin ningún ánimo de formular encuentros, sino siempre con la idoneidad que debe primar en cualquier funcionario del Estado, cualquier funcionario público, tratar de interpretar la mejor situación y definir una meta que le sirva al cuerpo de agua. En estos casos tengo que decirles, cuando el usuario no muestra interés por descontaminar, se marca todo el interés de la autoridad ambiental por hacer que se descontamine. Eso sí les debe quedar muy claro. Otro tema preocupante, fuertemente preocupante, y que muestra la deficiencia de los PSMBs es el escaso reporte de meta de eliminación de puntos y la precariedad de esa relación con los PSMBs hasta ahora en desarrollo, aprobados, desaprobados, desactualizados, como estén. Pero frente a eso, la autoridad ambiental, en este caso la CDMB, tendrá que tomar una decisión muy fuerte. Muy bien. Viene la parte importante. Como les digo, no vamos a evaluar en esta reunión nada de esas cifras. Les voy a mostrar fundamentalmente es el proceso, el marco metodológico, lo que hay allí, cómo ustedes lo deben de revisar para que cada quien lo haga y formule de aquí en 8 días más o menos los descargos, las observaciones que tenga y nos mande los soportes que a bien considere, puedan argumentar para con la oficina jurídica de la CDMB tomar la decisión en normativa, en ley, en justicia. Antes de pasar a la matriz, les muestro los resultados
Esta cuadro es muy importante porque define prácticamente el escenario sobre el cual se va a mover el factor regional en los próximos 5 años. Aquí hay una cantidad de cifras que simplemente las hemos extractado de la matriz de evaluación, pero que ustedes, es muy importante que lo evalúen porque todas estas sumatorias vienen de la información que ustedes pasaron para cada tramo. Como pueden observar en estas dos columnas, comparando esta columna las columnas de DO5 con las de sólidos, hay fuertes reducciones que se tienen que hacer por A o por B en los tramos. A muy pocos usuarios se les impuso cargas por encima del 80%, menos del 5%. Pero más del 80%, más del 70% se le definieron cargas por encima del 30%. Y una porción mínima, menos del 10%, se les aplica de oficio cargas por debajo del 30%, y por más o menos el 10% de la gente, de los usuarios, se les aceptaron las cargas, o sea, las cargas tal cual fueron proyectadas y definidas. Muy bien, voy a dejar de compartir esta y les voy a mostrar la matriz de evaluación. Bueno, aquí me va a tocar hacer una reducción. Voy a cerrar acá. A ver si les muestro esta sábana completica. Bueno. Por efectos didácticos, entonces me toca simplificarla hasta donde más pueda, pero yo les voy a ir contando qué hay acá. Tenemos entonces que esta es la sábana técnica de evaluación de todas las propuestas presentadas y no presentadas. ¿Sí? Entonces voy a recorrer la sábana diciéndoles qué hay allí y después les digo con un ejemplo cómo se decidió frente a ese caso. Entonces tenemos una primer columna donde está el agente vertedor, es el usuario, con sus respectivas, que tiene un expediente de vertimientos. Aquí hay una claridad. Si bien en la sábana se desagregan todos los puntos de vertimiento, las cargas se aplican al usuario en sumatoria. O sea, no hay una meta por cada punto de vertimiento, porque un sistema público de alcantarillado puede tener 150 puntos de vertimiento o 1000. Entonces tendríamos que tener 1000 metas. No, hay una sola meta para el usuario en la cual se debe reflejar la carga de todos esos puntos de vertimiento. Lo mismo para una empresa. Una empresa, por ejemplo, Ecopetrol en Barranca Bermeja tiene 22 puntos de vertimiento, pero la meta es una sola. Se consolidan los 22 las cargas de los 22 puntos de vertimiento, se suman la de DBO y los sólidos y a ellas se le aplican las proyecciones y las metas. Hay una definición tipológica, esto que es para universalizar un poco las definiciones de acuerdo a los códigos SIU que se utilizaron en la resolución 0631 de 2015, se define qué tipo de industria es cada una de ellas. ¿Eso para qué? Para definir fundamentalmente desde el punto de vista de la norma cuánto le permite, cuánto es la concentración de DBO y sólidos que la norma le permite aplicar o verter a un cuerpo de agua. Los caudales que están reportados o definidos por la CDMB para cada usuario, las concentraciones de sólidos y de DBO5, el límite que se encuentra en la norma 0631, este límite está definido en miligramos por litro, ¿sí? Los tiempos de descarga reportados en formularios de autodeclaración o medidos por la CDMB, y la carga máxima legal permisible. ¿Cómo se calcula eso? Se coge la máxima concentración que se le permite de DBO y sólidos, se multiplica por el caudal reportado y los tiempos de vertimiento. Ahí ya se tiene un primer factor.
¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos aceptarle a nadie metas de carga que vayan por encima de la carga máxima que la ley está permitiendo en este momento. ¿De acuerdo? La carga base es la fotografía, el estado de hoy con que iniciamos el nuevo quinquenio. Como les digo, la fotografía, nosotros siempre estamos haciendo un traspaso de la fotografía con la que termina el anterior y con la que comienza este, que es la única manera de cambiarlo. La buena información que ustedes nos hayan mandado para evidenciar las situaciones que ocurrieron entre la última facturación y hoy, como para cambiar la línea base. Mucha gente cambió la línea base y no nos dijo nada, ninguna razón de por qué la cambió. Pues de entrada, su propuesta de meta fue rechazada. ¿Sí? Aquí hay una primera pregunta que se resuelve si el usuario presentó una propuesta de metas. De aquí sacamos ese análisis estadístico donde dijimos que solo el 16% presentaron propuesta. Tenemos otra fila que es la pregunta que tenemos que resolver si la línea base coincide con la línea base publicada, la que publicamos en el primer taller, coincide con la línea base con la cual el usuario empieza a calcular las cargas, es decir, las cargas de 2020-2021. ¿Sí? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Es muy sencillo. Se hace la división y si de entre la carga máxima permitida y la línea base, si eso da mayor que 1, es que no cumple. ¿Sí? No puede dar mayor que 1. Tiene que dar igual o menor que 1. La otra pregunta. El usuario presentó observaciones a la línea base. Todo aquel que haya presentado observaciones a la línea base queda en la relatoría de todo este proceso con un acta donde se justifica ese tema. Si no tiene acta para nosotros en esta evaluación, no existe ninguna justificación de cambio a la línea base. O sea, eso no es que se juegue con ello, no, porque si no el proceso no sirve. Después ya entramos entonces a la parte fundamental, o sea, lo que se llama las propuestas de cargas. Y aquí puede ser que el usuario haya presentado o no haya presentado, ¿cierto? Entonces, donde ustedes ven que dice que no presentó propuesta, pero hay datos, es porque ya el equipo técnico experto en calidad de aguas, bajo su buen criterio, decide qué datos se van a manejar en los próximos 5 años. Entonces, se toman las cargas 2020-2021 y 2021-2022. Para todo el que no presentó metas, si les preguntan a ustedes, díganle que aquí lo que se hace es que se le van a dejar las cargas de línea base el primer año y el segundo año. Pero en el tercer año empiezan las modificaciones. O sea, ahí ya empiezan ustedes a ver reducciones en muchos casos donde se refleja, por ejemplo, miren ahí, se pueden reflejar reducciones hasta del 50%. Se toma la carga del año anterior y se reduce por ese valor. Y ya a partir de ese año las cargas son las mismas a las cuales se les aplicó el factor de reducción. Al final del periodo queda la carga que quede en estas últimas columnas, queda al final como la carga del quinquenio, porque es la carga del último año. Esa es la que se transporta a este, y le voy a poner un color rojo. Esta es la meta quinquenal de cargas, la que está en esa columna. Después tenemos otra pregunta que hay que resolver. O sea, el usuario está presentando una propuesta de cargas que esté igual o por debajo a lo que la ley le permite verter. Entonces recuerden que aquí hay dos cosas. Una, lo que usted va a pagar. Y lo otro es que el permiso de vertimiento por resolución 0631 nunca se le podrá otorgar o tendrá que revisarse a la luz de los límites permisibles y los caudales que usted maneje. Entonces aquí aquí es donde se hace esa operación nuevamente de la carga permitida por ley versus la carga presentada. Si eso nos da mayor que 1, fundamentalmente hay un incumplimiento. Si nos da menor que 1, está muy bien.
Aquí viene el análisis técnico que tiene que ver con la capacidad de carga. Esos son estudios realizados con modelaciones. En este caso fue con Stricter Ampere, modelaciones simplificadas con base en la mejor información. De hecho, la CDMB ha sido juiciosa en monitorear esos cuerpos de agua. Entonces, este método simplificado está muy aproximado a un método complejo en la medida que tiene muy buenos datos y tiene un alto nivel de credibilidad. Aunque aquí ustedes, te lo voy a decir sinceramente como experto en calidad hídrica, hay cuerpos de agua de la jurisdicción de la CDMB que el diagnóstico lo hace uno con los ojos y con la nariz. No necesito gastarme un solo peso en modelación para tomar una buena medida en términos de la gestión de la descontaminación de cuerpo de agua. Lo que pasa es que para tomar decisiones económicas, el concepto del ojo, la nariz y el oído no funciona. Hay que tener unos argumentos para hacerlo. Entonces, ustedes ven acá que está lo de la capacidad de carga, está con unos colores rojo, verde y amarillo, o sea, los mismos del semáforo, están las transiciones. En la celda donde se pone la X va el color. ¿Eso para qué? Para una ayuda visual de la sábana, indicándole a uno si el tramo está en verde, está en amarillo o está en rojo. Y eso le ayuda a uno a tomar rápidamente decisiones en una sábana tan grande. Al final, van a quedar las metas del quinquenio para cada usuario. Tenga pequeña o mediana o gran volumen de carga, con cada uno se tomó una decisión para el quinquenio. Y lo cierto es que el 95% de los usuarios tendrán que hacer un esfuerzo o al final o al tercer año para aportarle a estos cuerpos de agua, en especial los que están más afectados. Muchos dirán, pero ¿por qué hay cargas tan altas en cuerpos de agua que están en verde? Precisamente por eso. Porque están en un punto donde cualquier descontrol los convierte en rojo rápidamente. Yo tengo que decir una cosa a la CDMB. Aquí hay cuerpos de agua donde ya los instrumentos como tal per se, ni conjugados como están, los que existentes, los que están aplicando, ya no recuperan el cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque cuando se deja superar las cargas, la carga máxima permisible hasta ciertos niveles, es un tema casi que irreversible. ¿Qué herramienta les queda que están ahí y que no han sido aplicadas? Lo que llama el ordenamiento y la reglamentación por usos y por vertimientos. Una autoridad ambiental que sepa cómo se aplican los objetivos de calidad ya debería haber tomado esas decisiones, por ejemplo, por lo menos en estas quebradas. En estas quebradas que están en rojo, en Mensuli, Río de Oro, estos cuerpos de agua, la CDMB, cuando estructure un equipo técnico con capacidad científica, con capacidad y permanente, con capacidad de manejar estos temas, sabrá que esos tramos y ríos en rojo tienen que conjugarse urgentemente con una medida de reglamentación de vertimientos. Eso es hablando en términos de tahúres, eso es barajar y volver a dar. ¿Sí? Repartir cupos. Y los cupos no solamente se pueden repartir a la luz de la máxima carga que se puede entregar. Y esos cuerpos de agua se les entregó a los usuarios más 300 veces por encima de la carga que podía aguantar. Así no lo van a recuperar nunca. Esa es una decisión de la autoridad ambiental, que es muy delicada y que tiene que tomarse con tiempo, con toda la concertación y conciliación con los usuarios. Pero si la quieren recuperar, lo tienen que hacer. Los instrumentos que están aplicando actualmente, como los están aplicando, resultan inocuos para la calidad planificada de esos cuerpos de agua. Esta es la matriz. De ahí para abajo, entonces, la matriz la vamos a publicar en Excel. Se va a publicar en Excel como tabla dinámica, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada quien vea en la respectiva celda en qué momento empieza la tabla a dinamizar, o sea, a cambiar los factores y qué factores se publican. ¿Por qué no la podemos publicar en PDF? Porque no te deja ver los dinamismos de cada celda. Bueno, dejo de compartir la sábana y me voy al final de la presentación.
¿Están viendo ya? Sí, cierto. ¿Qué sigue? Lo que sigue. Necesitamos que cada usuario revise su condición particular en la matriz de evaluación. ¿Esto qué es? Ubíquese allá en la primera celda, ¿sí? Ubíquese en el resumen de calidad del tramo y empiece a revisar dato por dato, ¿sí? Hasta la línea base, nosotros lo que estamos haciendo es trasladar los datos que se publicaron. Solamente se cambian los datos de línea base a quien realmente nos mandó información, estudios reales que demuestren que entre lo que se le facturó la última vez y esta, hubo un cambio. Mire, yo les voy a dar una recomendación acá, cada quien verá cómo la toma. Hay unos datos, por ejemplo, de alguien que tiene una línea base de 100 facturada el año pasado y nos manda una nueva línea base de 1000. Si el director de la autoridad ambiental toma esta información como la están presentando, ¿yo qué hago? Le hago una modificación de facturación y le cobro 900 que me está debiendo. Así no se puede manejar las cuentas de una empresa. Así no. Entonces, ¿qué hicimos? En esos casos se retoma la última información y ya que entren las reclamaciones que haya que entrar. Bueno, cada usuario tiene un plazo hasta el 24 de septiembre. Entonces queda una semana más que suficiente para que por escrito nos mande los soportes. Es decir, la información técnica, legal o la que sea que nos permite evaluar con criterios y lógica cualquier cambio que se pueda imprimir a lo ya presentado. Antes, acuérdense que estamos en la fase antes de presentar esto al Consejo Directivo. Una vez revisadas las observaciones, se ajusta la matriz, se estructura el borrador del acto administrativo, se le pasa al director y él lo transfiere al Consejo Directivo. Una cosa muy importante, que es una tarea que le queda a la CDMV. Estas decisiones de la tasa retributiva que afecten a todos los sistemas urbanos de alcantarillado tienen que ser llevadas para que mediante un acto administrativo se requiera a todas las empresas de servicios públicos de la jurisdicción de la CDM para que ajusten el PSMB al contrario. O sea, estamos hablando de lo contrario del revés de las cosas. El derecho de las cosas, ¿cuál es? Que una empresa bien planificada en el manejo de servicios públicos tenga un PSMB bien diseñado, bien corregido, bien actualizado. Particularmente no vimos muchas propuestas de metas que vinieran de un PSMB. Entonces, ¿qué nos toca hacer acá? Lo que la ley dice. Se impone una meta o se corrige una meta y se le devuelve a las empresas de servicios públicos para que ajusten el PSMB. Esa medida sí ya tiene un carácter legal y ya está regida, controlada por el régimen sancionatorio. Es potestad de cada autoridad ambiental saber cómo lo aplica y cuándo lo aplica. Ya lo que sigue, que no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde al equipo técnico de la CDMV, es coger esta sábana, anexarle ya las columnas correspondientes a lo que es factores regionales y carga corriente y comparar la carga corriente de cada usuario con la carga meta de cada usuario, sumarlas, calcular las cargas de cada tramo y comparar las cargas del tramo para definir el factor regional. Acuérdense de una cosa, el factor regional nunca se aplica por el factor de cada usuario, se aplica es el del tramo. Entonces, si el tramo cumple el factor regional, a todo el mundo se le respeta el factor regional que traía. Si el tramo incumple ese factor regional del tramo, se aplica. Es decir, se toma el anterior y se le suma el nuevo factor regional. ¿Eso qué quiere decir? Que un usuario puede perfectamente pasar de 1 en factor regional a 5,5 fácilmente en un año. ¿Cuál es la gabela que hay que yo les tengo que recordar para que no se les olvide? Los que tengan factores regionales altos tienen el año entrante para hacer los esfuerzos y bajarlo. Si cumplen la meta del primer año, el año entrante, el que tenga 5,5 lo pasan a 1 de entrada.
aún si el tramo no cumple. Porque cuando el tramo no cumple, se evalúa el factor regional, se evalúan las cargas de cada usuario. Y si el tramo incumple, pero el usuario cumple, a él se le deja el factor regional anterior. Pero en este caso, como es cambio de quinquenio, se le baja a 1. Grábense eso. Es muy importante. Bueno, aquí llegamos a la fase de preguntas y respuestas y entonces se abren los micrófonos. No sé si ya le han pasado algunas preguntas a... Las dudas aquí más que todo se van a poder resolver en el escritorio de cada quien. Porque aquí simplemente estamos mostrando unos resultados por encima y ya la sábana se colgará en la tarde cuando Jessica y Jimena le hagan el maquillaje. Que sea lo formateen, le den los aspectos de forma y le peguen una revisadita. Y yo creo que ya lo que siga es fundamentalmente preguntas que tengan que ver con lo que sigue o de metodología. Estoy escuchando entonces. Inge, pues hasta el momento no tenemos dudas por el chat. No sé si alguien de pronto... Bueno, que alguien quiera plantear alguna inquietud. Buenos días. Ingeniero Luis Fernando, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Emiro Anaya, de Ladero Morro Rico, ingeniero. Hola, doctor Emiro, ¿cómo estás? Muy bien. Ingeniero, quiero comentarle, le he debido decir tal vez con anterioridad, pero bueno, nunca es tarde. En la disyuntiva que se presentó entre la corporación y el área metropolitana, bueno, de manera equivocada no, me quedé con el área metropolitana de Bucaramanga. Usted nos dio la capacitación en el quinquenio pasado. El área no nos exigió, sino una sola caracterización. La hice con resultados muy buenos, excelentes, digo yo. Y con base en eso me cobraron la tasa retributiva. Yo no soy un experto, yo no tengo, mi profesión es economista, yo no tengo, en la parte ambiental no tengo mucho conocimiento, pero bueno, me preocupa que el laboratorio, al hacer las caracterizaciones, me muestra unos resultados buenos. Eso sí me preocupa, y que tengo una plantica de tratamiento relativamente buena en el Ladero Morro Rico, pero tengo una preocupación, ingeniero, esto sí es casi de fondo. El afluente hídrico en el cual hago los vertimientos, en el cual hago las descargas, viene de un barrio que se llama La Malaña. La Malaña tiene alrededor de 100 casas o más que hacen las descargas al mismo afluente hídrico, a tal punto que generalmente baja espesa el afluente hídrico, el agua baja espesa de tanta contaminación, y eso es lo que pasa por enfrente de los lavaderos, y eso viene por el barrio, pasa hasta llegar aquí al parque de la Flora, y en último va al Río de Oro. Entonces, con semejante contaminación tan berraca, es muy complicado hablar de un factor regional que se le aplique a los usuarios, pues teniendo en cuenta esa contaminación general, porque ¿quién controla eso? Nadie lo controla. Están construyendo, todos los días se construyen nuevas casas y no tienen a dónde verter las aguas y las están metiendo a un afluente hídrico demasiado pequeño. Eso como cosa adicional. Y lo otro, doctor, es que yo le pagué a un laboratorio, ahorita los laboratorios estaban saturados de trabajo y no podían entregar los resultados a tiempo. Hasta ayer me entregó el laboratorio los resultados de la última caracterización. Entonces yo me quedé con esa caracterización. Entonces lo menos que pueda pedirles es que me tengan en cuenta la caracterización que me dio yo tengo, anoche la recibí, ayer tarde la recibí, la caracterización de las aguas residuales, pero no la pude presentar a tiempo. La ingeniera María Jimena fue supremamente amable, me advirtió una y otra vez que por favor hiciera lo imposible por cumplir. No pude, ella me explicó y fue amable, pero no pude, ingeniero Luis Fernando. Pero bueno, así están las cosas. Los resultados fueron excelentes. Mi lavadero de carros, el volumen de trabajo es pequeño y la contaminación es mínima. Los resultados siempre han sido excelentes. Uno mira las caracterizaciones que ha hecho. O sea, yo he asistido a capacitaciones suyas en varios quinquenios. Llevo ya más de 20 años de trabajo, unos 20 y pico años de trabajo, y he tenido siempre buenos resultados. Yo no contamino tanto, mi negocio es de bajo impacto. Entonces, yo no sé, ahora estoy un poquito contra la pared. El factor regional, le quería contar, ingeniero. Yo le pagué al área metropolitana en el pasado quinquenio, pero
al momento de irse el doctor Martín Camilo, que es mi amigo, buena gente, me dijo, mire, para que no le cierren su negocio, páguele a la corporación también, páguele a ambos. Dije, bueno, está bien. Dijo, mire, entonces como aquí toca que pague con un valor relativamente alto, entonces le vamos a financiar. Me financiaron a 60 meses el cobro de la corporación y lo estoy pagando, ya asumí la responsabilidad de pagarlo, pero quedé pagándole al área y a la corporación. Eso no es justo, pero bueno, lo estoy haciendo. Ahora, para comenzar este periodo de sobremesa, voy a comenzar con un factor regional 5, cuando las caracterizaciones siempre han sido buenas. O sea, individualmente, personalmente, me he esmerado por cumplir. Ahora estoy contra la pared, no sé cómo, que no sé qué debo hacer. Le tengo varias cosas, doctor Emiro, vea. Primero, eso último que usted está haciendo, no lo tiene que hacer. Yo no sé quién lo asesoró, quién le dijo. Uno nunca está obligado a lo imposible. La ley no obliga a nadie a hacer dobles pagos. Solo hay simplemente era una discusión, un litigio frente a autoridad y territorio que ya fue resuelto. Usted, como está acá, usted solamente le tiene que pagar a la autoridad ambiental donde está ubicado. Ya cualquier compromiso con la autoridad ambiental anterior cesó. Usted no tiene por qué seguirle pagando. Mande una carta que eso, con un abogado con un semestre de egresado, se lo resuelve, pero usted no lo necesita. Eso es de lógica. Nadie pertenece a dos autoridades ambientales, a no ser que tenga el mismo proyecto dividido en dos cuencas distintas o dos jurisdicciones. O sea que eso es mentira, pues no, a usted no lo pueden obligar. Y si no, mande una carta a la Contraloría para que le resuelvan inmediatamente su problema. Pero eso es un abuso. Usted en este momento está localizado en la CDMB y solamente a la CDMB le debe responder. Anteriormente, por un asunto de definición de jurisdicción territorial, usted le tenía que pagar al área metropolitana, pero ya no, pero no le tenía que pagar a la CDMB. Ya eso se resolvió. Por un lado. Lo otro, las decisiones de estas cosas no se toman, por eso es tan peligroso, no se toman unilateralmente, por eso es tan peligroso cuando las autoridades ambientales diseñan una consulta sin los estudios de base para tomar las decisiones. El capítulo 7 del decreto 10 de 76 es muy claro en decir que la fase preliminar de una consulta pública debe estar argumentada y sustentada en los estudios de base. ¿Cuáles son los estudios de base? Los estudios de modelación, de línea base, de actualización de los inventarios de usuarios, de actualización de los informes de objetivos de calidad y de los perfiles de monitoreo. Todo eso los presentamos a ustedes en estos estudios. Y si usted mira esta matriz, es el resumen, este cuadro que está viendo ahí, es el resumen del estado de todos los cuerpos de agua y con base en eso es que se toman las decisiones. Ese es el segundo punto. O sea que el hecho de que el cuerpo de agua venga contaminado, seguramente a muchos de esos usuarios también se les va a cobrar la tasa retributiva, pero además la CDMB tendrá que tomar nota para aplicar las sanciones correspondientes a quienes estén vertiendo y contaminando los cuerpos de agua y no estén cumpliendo la norma. En tercera instancia, usted me habla de que tiene una información que no se le aceptó y todo ese cuento. Pues todavía está a tiempo. Ya en una fase ya de reclamación, porque seguramente usted aparecerá como una especie, perdóname la palabra, de remiso, pero yo le abrimos las puertas, presente las observaciones, presente los estudios de caracterización, háblese con Jessica y Jimena y mándenos la carta indicando que usted las tiene ahí, las soporta y nos da los datos con los cuales usted cree reales está vertiendo en este momento y revisamos sus descargas. Pero ahí quedan resueltos fundamentalmente las tres dudas que usted me plantea. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Gracias, ingeniero, muy amable. Con mucho gusto. Mándenos, acuerde que tiene hasta la otra semana. ¿Listo? Lo haré hoy y mañana, ingeniero, muy amable, gracias. Hágale, mándele, póngale los anexos y revísese para que miremos las cargas como le quedan. ¿Quién más tiene otra observación? Ingeniero Luis Fernando, buenos días. ¿Con quién habló? ¿Con Javier? Con Javier, sí, señor. Doctor Javier, me gusta saludarlo. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Ingeniero Fernando, es que, digámoslo, yo tengo dos inquietudes principalmente. La primera es relacionada con el tiempo de la revisión de esta información que va a ser publicada, me imagino que hoy o el día de mañana. Mañana, que la revisemos más todavía. Ok, y que según lo que de acuerdo a lo que está presentado en el cronograma, pues tiene que estar revisado para el 24, creo. O sea, hay más o menos unos 7 días para la... Hay una semana, sí.
Sí, Pero es que la semana es para que ustedes nos presenten observaciones, para poder seguir ajustando. sí, señor. La inquietud es, ingeniero Luis Fernando, que cuando uno revisa, y la pregunta es para que nos explique, nos ilustre, a ver si de pronto estoy confundido, ingeniero, es que el procedimiento que está en el decreto 2667 dice que en esta etapa debe haber, esta información será sometida a consulta pública por mínimo 15 días. Entonces, Sí. la inquietud es esa, ingeniero Luis Fernando, pues la norma dice que son mínimo 15 días y aquí tendríamos 7. ¿Es posible, por ejemplo, la gente que tenga inquietudes tener más tiempo o ya ese es el tiempo, ingeniero Luis Fernando? No, nosotros tenemos que cumplir con la norma. Solo pues que lo que queremos es que nos ayuden y no se vayan a gastar 15 días para mandar una... No creo pues que a estas alturas una persona necesite más. Mucha gente, el 90% ya tiene muy claro la información que tenga, porque es que... Pero realmente nosotros tenemos que cumplir con la norma. Son 15 días porque ya va a seguir publicada. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos es como gastarnos 7 días para hacer los ajustes y volver a publicar ya la ajustada después de esos 7 días, que nos queden siquiera 10 o 15 días más. Ok, listo, perfecto. Ya, ingeniero, la idea es hacer esa revisión rápida para poder tener ese tiempo. Exacto, para ya, sí. Pero realmente usted tiene razón. Nosotros no podemos ir más allá de la norma. Ya va a seguir publicada. Solo que queremos darle una primera revisión y ajuste en la primera semana, pero va a quedar mínimo entre 15 y 20 días publicada antes de que pase. Es más, yo les voy a decir una cosa que con algunos abogados he discutido. Yo digo que hasta que el director la pase al consejo directivo todavía alguien podrá tener una observación y se tendrá que evaluar, ¿cierto? Sí, claro. Listo, ingeniero. La idea es meter un poco de celeridad nosotros como usuarios, como tal, a esa revisión de esa información. Sí. Los más complejos, sobre todo, que nos manden, es que 8 días, sobre todo, lo complejo allí está en a copiar la información que demuestre el argumento que se quiera sustentar, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor. Ingeniero, la segunda es ya más algo como personal en cuanto a lo que habló ahorita el señor Emiro Anaya, y en cuanto a una apreciación que yo había tenido desde el primer taller. Y a mí personalmente me inquieta que he tenido la oportunidad de trabajar o en el ejercicio de medir la afectación o el estado de las corrientes. A mí me inquieta un poco ver la hoja que se llama calidad de tramo y cumplimiento de objetivos de calidad en las columnas donde está el tema de calidad monitoreada en el tramo en el año 2020. ¿Y es por qué, ingeniero Luis Fernando? Porque es que cuando uno ve un tramo, que en el caso que a nosotros nos interesa en la empresa que estaba representando, es que uno ve como en el tramo RO4A, RO01, ¿sí? Uno ve unas características fisicoquímicas y bacteriológicas, pues que duda uno un poco del tema de esas concentraciones. ¿Y por qué? Es curioso, ese es el tramo, si usted hizo un ejercicio muy juicioso y se observa en las fichas y en la hoja de Excel ese cálculo que hay de ese último tramo donde no hay capacidad de carga, donde el tramo soportaría 54.000 kilogramos año y se están descargando más de 6 millones de kilogramos de materia orgánica. Entonces uno mira es un poco cómo inquieta que, por ejemplo, en el tramo, dice que ese último tramo, que es el más crítico, el valor encontrado al final del tramo es de un oxígeno disuelto de 7 miligramos por litro, ingeniero Luis Fernando. 7 miligramos solamente, esa concentración se encuentra en los nacimientos o arriba en la zona minera o en la zona alta. Aquí 7 miligramos por litro en el tramo más crítico, le soy sincero, prácticamente eso, si llega a 3 miligramos por litro es demasiado. Yo asumo, o a mí me parece que estos resultados tal vez obedecen a un monitoreo en condición de lluvia o en unas condiciones donde hubo unos caudales muy importantes que permitieron ese incremento. Yo no he visto realmente el tramo el punto RO01 que tenga un oxígeno disuelto de 7 miligramos por litro y una DBO de 12 miligramos por litro. Pero lo curioso es que en ese mismo monitoreo, el punto RO04 o RO4A tiene características peores que este último, que es realmente el que recibe la carga grande de Bucaramanga, Girón y Florida Blanca. Y ese punto RO4A tiene un oxígeno disuelto de 4.36 miligramos por litro. O sea, antes de que reciba las descargas de toda la que estoy hablando, una carga, usted la conoce, ingeniero,
como lo calculó ahí, de 6 millones de kilogramos por año de BO. Antes de que reciba esa carga, el oxígeno disuelto es de 4. Y aguas abajo, cuando ya ha recibido toda la carga, el oxígeno es de 7.03. Entonces es bastante, inquieta bastante, digámoslo, como la información, porque posiblemente haya sido que estos resultados se hayan realizado en una época de lluvia, porque ese tramo realmente es un tramo mucho más crítico. Y como usted lo dijo al inicio, señor Luis Fernando, no hay que, con el olfato y con la vista, uno sabe realmente esa característica de ese tramo. Entonces, inquieta un poquito ese punto de la información histórica de los monitoreos, porque por lo menos yo hablo de ese último tramo, RO4A, RO01, duda uno un poco, no estoy dudando de la metodología, no estoy dudando de los resultados de un laboratorio, para nada estoy dudando, ni de la calidad de los datos, obviamente, realizados por la CMB. Duda de la época en que fue tomado y que basados en eso se tomen unas decisiones, sabiendo que ese es el tramo más crítico, yo creería o me atrevo a decir de Santander, o de los tramos críticos en el país que tienen unas cargas muy altas, creo que es ese tramo del Río Oro. Gracias. Esa era la duda. Sí, vea, Javier, la cuestión es la siguiente, o sea, además de los resultados y todo el proceso, pues a uno como experto le toca dar unas recomendaciones a las autoridades ambientales. Usted más que nadie sabe que para las autoridades ambientales resulta difícil planificar y presupuestar las inversiones en monitoreo, que son costosas, ¿cierto? Particularmente yo, con capacidad, con poder y decisión de una autoridad ambiental y con la escasez de recursos que tengo para monitoreo, yo los destinaría mucho en el trópico, pero más en Colombia, a monitorear calidad de estiaje. ¿Sí? Porque la calidad de estiaje es la que me muestra las gargantas o los puntos críticos de mi sistema. Claro que yo tengo cuencas muy afectadas por procesos de sedimentación, entonces allí tengo ya una estrategia de controlar de sólidos. Entonces, sus dudas son absolutamente claves, particularmente partiendo de lo que yo le decía desde un principio y mirando lo que está aquí en este cuadro. Yo enfatizaría mucho la estrategia de monitoreo y la definición de tramos y de épocas para tramos que tienen esta connotación roja, ¿cierto? Usted y yo sabemos. Mire, yo me quedaba aterrado, por ejemplo, con el río Bogotá, de todos los estudios que yo hice para la CAR, que el río Bogotá, cuando llega al salto del Tequendama, le falta una rayita para hacer petróleo. Eso de hecho, tiene metano. De hecho, cuando uno lo navega, hace monitoreos, siente el reverbeo, el burbujeo, y siente el olor a huevo podrido y a gases. O sea, antes que agua residual, está en una fase de fermentación y de descomposición tan avanzada que se vuelve hasta peligroso, sobre todo en las zonas donde su régimen es léntico. ¿Sí? Y atérrese. Cuando le hacemos el último muestreo en la estación de Girardot, llega con oxígeno disuelto casi del 80 al 90% del oxígeno de saturación. Y llega con unas condiciones. Entonces, usted y yo que hemos trabajado toda la vida en estos temas sabemos las características de los ríos de montaña, ¿sí? Que son, por más que se afecten, el solo aspecto de la aireación mecánica les puede cambiar las condiciones de negativo a positivo en 20, 30 kilómetros. No sé si esta sea la condición, no tengo los argumentos, ingeniero, para resolver esa duda en esos términos, pero sí le puedo decir que las redes de monitoreo, las frecuencias y las épocas se tienen que ajustar, ¿me entiende? Pero esta misma gráfica, este mismo cuadro que ustedes están viendo acá, yo perfectamente lo habría podido hacer con una interpretación sensorial, y usted lo acaba de decir. Están tan llevados del berraco esos cuerpos de agua que uno automáticamente los pinta de rojo, de amarillo o de verde. Pero sí, eso es una nota, eso es una observación que ya la he hecho y que al final en las conclusiones y recomendaciones quedarán para la CDMB y como lo hago para todas las autoridades ambientales, porque tienen que ir redireccionar e ir haciendo una mejor aproximación a la calidad en los informes anuales. Ojalá 2, yo haría 2
para estos ríos en rojo, 2 muestreos al año, ¿sí? O haría 1 cada 2 años para épocas de invierno y 2 cada año para épocas de estiaje. No sé, ingeniero, si... No, si de le- acuerdo. Estoy de ¿Listo? acuerdo, señor Luis Fernando, sí, correcto. Bueno, ¿alguien tiene otra preguntita? No, bueno, entonces revisen muy bien la matriz, revisen esos temas y entiendan que esto, más allá de tratarse de un tema personal o alguna cosa de los técnicos, ¿verdad?, es un tema que en juicio técnico tiene que orientarse a, a visualizar hacia dónde tiene que dirigirse la gestión del recurso hídrico en una autoridad ambiental. A mí me contrataron como experto y mi diagnóstico desde este punto está en esa sábana, pero eso no resuelve el gravísimo problema de contaminación que hay en los cuerpos de agua. De hecho, perfectamente tengo los elementos para haberle puesto metas del 100% a muchos usuarios que están ahí, para verle, pero eso no se resuelve así, porque muchos de los usuarios que están ahí cumpliendo el 100%, es decir, montando un sistema de recirculación y reuso del agua al 100%, el río seguiría prácticamente podrido. Entonces, les dejamos ahí el trabajo. Ya se los voy a mandar a Jessica y a Jimena. Se va a revisar y darle un retoque final y se cuelga a partir de mañana y esperamos sus observaciones. Muchas gracias a todos. Ingeniero Luis Fernando, qué pena. ¿Será que es posible tener el número de su teléfono, de su celular? Yo lo pongo de una vez aquí para que lo apunte. Gracias, ingeniero, muy amable. Pause, stop. Aquí está el mío y está el de mi equipo, de Jessica y Jimena, que han sido bastante diligentes en el apoyo a todo este trabajo tan arduo. Han sido muy Está amables. el celular de... A ver si está. Acá no lo veo, ya no veo el mío. No, no está. Bueno, entonces apúntelo, es 301. Lo voy a apuntar aquí. Listo. Aquí tienen el de Jessica y Jimena. No sé si lo quiere poner acá también. Sí, gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, a ustedes, muy queridos, pues espero haberles dado buena información. Seguimos atentos en el esquema de participación a tomar la mejor decisión. Y Dios los bendiga a todos. Feliz día. Gracias, ingeniero, muy, muy amable. Hasta luego a Muchas todos. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Jimena, ya les voy a poner entonces en la red la información. Listo, en el WhatsApp. Listo, sí, señor. Listo. Ay, dice Trinidad. Inge, hágame un fan, no se vaya a desconectar. Vale.
Ahí les puse ya en el WhatsApp. Necesito que... ¿Escuchan? Aló.